Muy buenas tardes al público que se ha sumado a esta transmisión en vivo desde el Facebook del Concitec. Los saluda Neido Hidalgo, soy coordinador de la Unidad de Popularización de la Ciencia en el Concitec y en esta oportunidad vamos a llevar a cabo la presentación del octavo número de la revista de divulgación científica Libros y Ciencia, una publicación digital que se coedita entre el Concitec y la Biblioteca Nacional del Perú. Para nosotros, cada número de la revista Libros y Ciencias es realmente de mucho entusiasmo, de mucha felicidad, porque estamos elaborando un producto de divulgación científica para acercar el conocimiento de la ciencia, la tecnología e innovación al público en general, especialmente al público no especializado, para que puedan eh, conocer algunos temas acerca de lo que la ciencia y la tecnología produce, avanza en nuestro país. La revista Libros y Ciencia, que más adelante haremos una presentación de este número, es una revista temática, así que cada número está dedicado a un tema en particular. El tema de este octavo número está dedicado a una figura excepcional de la invención, de la tecnología en nuestro país, como es Pedro Paulet. Pero para conocerlo, vamos a tener a dos comentaristas de gran relevancia, uno nacional y otro internacional, quienes nos contarán acerca un poco más de este personaje, Pedro Paulet, que ha cobrado tanta notoriedad en nuestro país en los últimos 20 años y especialmente desde el año 2023 o 2024, eso ya lo sabremos con exactitud, cuando la figura de este sabio, de este inventor, de este científico, se apropió de los billetes de 100 soles, ¿no? Entonces, a partir de allí, Pedro Paulet se ha hecho mucho más conocido y es justamente una visibilidad que quisiéramos para muchos más científicos, muchos más investigadores de alta talla en nuestro país. Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación de la revista Libros y Ciencias, edición número 8, dedicada a Pedro Paulet, que se ha titulado con mucho acierto, el número se ha titulado como Paulet Power. Luego vamos a conocer la carátula y el contenido de la revista. Bien, ahora entonces para las palabras de apertura tenemos la participación del jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, el señor Juan Yangali Quintanilla, a quien damos la más cordial bienvenida y sobre todo agradecemos a nombre de Concitec continuar con esta labor conjunta de coeditar la revista Libros y Ciencia. Adelante, señor Yangali, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como siempre, para mí un honor extenderles un saludo de la Biblioteca Nacional del Perú, esta primera institución cultural de la República, cuya finalidad es la preservación, la conservación también de nuestro valioso patrimonio bibliográfico, así como el acercamiento de los derechos culturales, específicamente en cuanto a lectura, libros, a toda la ciudadanía. Esta esta tarde nos convoca una situación muy especial, como ya lo han señalado, y es la presentación de, bueno, a través de la virtualidad de una muy importante y valiosa publicación. Em, Esta revista, Libros y Ciencias, esta es una publicación que se desarrolla de manera conjunta entre la Biblioteca Nacional del Perú y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONCITEC. Permítanme saludar de manera especial al doctor Sixto Enrique Sánchez Calderón, presidente del CONCITEC, cuyo compromiso firme con el desarrollo científico, eh, sumado al trabajo articulado entre nuestras instituciones, hace posible, pues, avanzar hacia una política nacional que fortalece la cultura científica y garantiza que el conocimiento sea accesible para todos y todas las peruanas. La edición número 8 de Libros y Ciencias rinde un especial homenaje a un peruano cuya visión fue más allá de su época. Pedro Paulet Mostajo, un ingeniero, pionero de la aeronáutica, diplomático, pensador, no solo transformó la ciencia mundial, sino también soñó con un Perú más innovador, más humanista y profundamente conectado con los avances
científicos y culturales del planeta. A través de artículos de destacados investigadores, esta edición explora a Paulet desde diversas perspectivas y a la arquitectura, su influencia además en la Fuerza Aérea del Perú y en el pensamiento estratégico del país, así como la vigencia de sus ideas en el desarrollo espacial contemporáneo. Cada contribución confirma que su legado sigue encendiendo la creatividad de nuevas generaciones y que la curiosidad, cuando se une al compromiso con el país, puede abrir rutas extraordinarias para el progreso. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las autoras, autores, así como el equipo editorial, tanto del Concitec como de la Biblioteca Nacional del Perú, porque gracias a este esfuerzo comprometido, esta publicación continúa creciendo y llegando a miles de lectores en el Perú y en el mundo. En esta octava edición reafirmamos una convicción institucional. La ciencia, la tecnología, la cultura son pilares esenciales para construir un país más justo, más informado y con mayores oportunidades. Invitamos muy especialmente a las niñas, a los niños, a los jóvenes a explorar estas páginas de libros y ciencias y a descubrir en ellas una fuente de inspiración, de aprendizaje y futuro. Porque lo que nos enseña Pedro Paulet es que un sueño que nació en Arequipa, la ciudad blanca, puede convertirse con educación, con acceso al conocimiento y con perseverancia en un aporte invaluable para la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación virtual. Los invitamos también a ingresar a BNP Digital y disfrutar de esta nueva edición. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, señor Juan Yangali Quintanilla, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, por sus palabras de apertura a este acto de presentación de la revista Libros y Ciencias, cuya edición número 8 está dedicada al científico, al inventor Pedro Paulet Mostajo. Asimismo, decirle a al público que participa en esta transmisión que a partir de este momento pueden acceder tanto al repositorio del CONCITEC como a la página de la Biblioteca Nacional del Perú digital para descargar la revista. A continuación vamos a dedicar unos minutos para hacer la presentación de esta revista y el público pueda conocerla. Acto seguido vamos a tener, repito, este espacio de conversación con los expertos investigadores de Pedro Paulet y finalmente cerraremos esta transmisión con las palabras también de parte del CONCITEC a cargo de nuestro director de políticas y programas, el doctor Víctor Izaguirre. Por favor, permítanme compartir unos momentos la eh, presentación que hemos elaborado para que el público conozca la revista. Allí, por favor, me indican si se puede ver en pantalla. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, esta revista es, repito, coeditada entre el CONCITEC y la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Qué cosa es Libros y Ciencias? Libro de Ciencia, además de ser una revista de divulgación científica en formato digital y en periodicidad semestral, es también un producto que recoge el conocimiento de la ciencia y la tecnología y lo transmite al público general. Quisiera contarles eh, eh, una historia detrás de estas palabras en blanco y negro. El CONCITEC estaba muy interesado en seguir elaborando puentes de contacto entre la ciencia y el público en general. Y en ese sentido, además de algunas actividades interesantes que realiza con la educación básica regular a través de clubes de ciencia, con el público en general a través de ferias como la Feria Perú Conciencia o los concursos, también quería conectarse con ese público lector, con ese público ávido de información que busca a través de las revistas tradicionales la información de la ciencia y la tecnología. Así que se unió a una institución de alto prestigio como la Biblioteca Nacional del Perú, que ya tenía un producto similar que se llama Libros y Artes, ¿no?
Este producto Libros y Artes estaba enfocado en transmitir, en compartir información de literatura, de artes al público en general, así que de esta manera nació Libros y Ciencias como una hermana de esta revista Libros y Artes. Esto fue fenomenal, fue magnífico porque además también le dio el interés del público lector, siempre ávido de esta información, y de esa manera a partir del 2021 se gestó un convenio de coedición entre la biblioteca y el Concitec para elaborar esta revista de periodicidad semestral. Ya han pasado algunos años, el convenio felizmente ha sido renovado en en suscripción por parte de ambas instituciones y Libros y Ciencias se ha mantenido en estos años con una alta descarga del público. Es decir, hay mucho público que descarga la revista y eso permítanme comentarles en las siguientes diapositivas. Libros y Ciencias, repito, es un producto elaborado en coedición entre la Biblioteca Nacional del Perú y el CONCITEC. Ambas son instituciones rectoras en sus respectivos sistemas. El CONCITEC, como ustedes saben, es el ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Biblioteca Nacional del Perú es el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas a nivel nacional. El objetivo de la revista es promover el desarrollo de la cultura científica a través de ediciones temáticas que acerquen la ciencia al público en general y sobre todo en lenguaje divulgativo, es decir, en un lenguaje comprensible para el público en general, en un lenguaje accesible a todos ellos. De esta manera, hasta el momento se han publicado 8 números, cada uno referido a un tema en particular. Se inició con el tema del cambio climático, se continuó con el tema de la salud pública, luego la revolución 4.0 dedicada a la revolución tecnológica, luego el tema de la contaminación, el de la agrobiodiversidad, el de los conocimientos tradicionales, luego un tema bastante atractivo y sobre todo oportuno, el de ciencia y deporte, y finalmente este número 8 dedicado a Pedro Paulet. Hemos tenido una gran cantidad de descargas desde ambos repositorios. Las cifras que ustedes pueden ver allí son únicamente el repositorio del Concitec. Tengo entendido que también a partir del repositorio de la biblioteca, la revista ha tenido un gran éxito de descargas, así que podemos pues no solamente contentarnos con que la biblioteca ha abarcado hasta el momento temas de prioritarios para nuestro país, como pueden ver en la relación de títulos, sino además ha tenido la aceptación del público a través de las miles de descargas que ha generado. En esta oportunidad, la edición número 8 está dedicada, repito, a Pedro Paulet Mostajo, un inventor científico, un personaje multifacético que además fue servidor público desde el trabajo consular, desde el trabajo de las embajadas, ¿no? Y hemos querido plasmar toda esa trayectoria de Pedro Paulet a partir de de 5 secciones que abarca la revista. Las secciones de Panorama de la Ciencia, la sección de Ciencia y Sociedad, la sección de Investigación en el Perú, la cuarta sección de Investigación en Marcha, dedicada a todos los proyectos financiados por el CONCITEC a través de su brazo ejecutor Prociencia, y una sección dedicada a la ciencia sobre papel, es decir, los libros, los incunables, aquellos importantes obras que mencionan la temática o en este caso el personaje de Pedro Paulet. Siempre la revista ha tenido la convocatoria de importantes e interesantes colaboradores que no dudan en participar en esta revista, y para el número en particular dedicado a Paulet hemos querido convocar a expertos, tal vez la palabra no existe, pero podríamos decir pauletólogos, eh, expertos en Pedro Paulet, como es el investigador francés Jean-Jacques Serra, el investigador local nacional Álvaro Mejía, José Bedregal, además también de los institutos dedicados a investigación aeroespacial, como es Paola Wong, como es Daniel Ocupa desde el CONCITEC. Edith Suárez también ha sido otra interesante colaboradora desde la arquitectura, porque recuerden que una obra emblemática de Pedro Paulet fue también los trabajos en el Hospital Goyeneche de Arequipa. Interesantes también divulgadores científicos como la doctora Mayra Flores, divulgadora desde las canteras del CONCITEC,
y otros personajes como Benjamín Blas y Julio Echevarría, que han, por supuesto, participado de manera muy importante en los artículos que ofrecemos en esta edición especial de Pedro Paulet. ¿Por qué es una edición principal? Porque el Concitec a lo largo del año 2025 ha querido participar en ese broche de oro de las festividades, de las celebraciones por los 150 años del nacimiento de Pedro Paulet, que empezaron en el 2024. Queremos también agradecer al equipo editorial que ha participado en esta edición a cargo de la Biblioteca Nacional del Perú. La edición ha estado en manos de Julio César Vega Guanilo, la corrección a cargo de Gladys Lizana Salvatierra, Gerson Rivera y Julio Vega, la diagramación a cargo de Kelly Vázquez Chaparro y sobre todo porque en este número ustedes van a ver creo, me parece que es la primera vez en la revista Libros y Ciencia, la inclusión de el apoyo de la herramienta de la inteligencia artificial para generar imágenes muy pertinentes y estas han sido también cuidadosamente editadas y trabajadas por Kelly Vázquez Chaparro desde la Biblioteca Nacional del Perú. Así que también este número marca otro hito dentro de lo que es libros y ciencias. Finalmente, agradecer también el concepto visual y las infografías, siempre bien trabajadas, bien elaboradas por parte de Héctor Chumpitazzi desde el Concitec. Yo voy entonces a dejar de compartir esta presentación y voy ahora a continuación a compartir para echar un breve vistazo a la revista misma. Muy bien, me confirman por favor si allí se puede ver. Sí se ve. Muchas gracias, Enrique. Muy bien, entonces tenemos una carátula muy llamativa, muy interesante con la relación de los colaboradores en este número. ¿Por qué Paulette Power? El comité creyó oportuno expresar en cortas palabras todo ese trabajo fulminante de nuestro homenajeado, de Pedro Paulet. Paulet en los últimos años lo que ha hecho ha sido transmitir esa fuerza del investigador, ese poder de la ciencia, y eso es lo que hemos querido resumir en este título Paulet Power. La revista, repito, avanza con una un primer artículo desde la sección El panorama de la ciencia, que es una sección desde donde se echa un vistazo de el panorama global de la ciencia y cómo este personaje, en particular Pedro Paulet, se eh, eh, destacó o se insertó a este panorama global, en el caso particular de Paulet, a sus estudios aeroespaciales. Muy bien, entonces este primer artículo ha sido encargado al doctor Jean-Jacques Serra, él es doctor en física y es un experto investigador de Pedro Paulet y sobre todo de el paso de Pedro Paulet en Francia. Este artículo realmente bastante interesante habla acerca de la trayectoria como estudiante y sus actividades en Francia entre 1895 y 1903. Realmente es un artículo que recomendamos mucho leer, al igual que todos los artículos de la revista, por supuesto, pero que trae no solamente información verdaderamente validada, sino muy detallada y que creo que va a aportar a la historiografía de Pedro Paulet en el Perú por los datos, por la información que se trabaja aquí, gracias a la fina investigación del doctor Jean-Jacques Serra. Luego de esta eh, 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 artículo muy interesante que termina también con una infografía, ¿no? Tenemos el artículo a continuación que van a disculpar que yo estoy pasándolo rápidamente, eso abona para que ustedes se queden muy interesados y al final inmediatamente descarguen la revista, ¿no? Como verán, cada artículo se compone de varias páginas, así que la lectura allí está totalmente garantizada. El siguiente artículo pertenece a la sección Ciencia y Sociedad y se titula la aeronáutica en el Perú, una estela de hombres de alto vuelo. Este es un artículo preparado por Daniel Ocupa, él es ingeniero físico, un especialista en popularización de la ciencia del CONCITEC
y nos ha alcanzado en esta oportunidad un artículo muy interesante que habla desde las primeras máquinas voladoras diseñadas por esos grandes soñadores de que el ser humano conquiste los cielos, ¿no? Y sobre todo en el caso del Perú, quienes han sido nuestros pioneros en la aeronavegación. Así que creo que este es un artículo que compila no solamente información histórica, sino muchos datos también de la física, por qué estos artefactos no llegaron a funcionar, ¿no? O en qué se basaban, ¿no? O en qué observación artesanal, preliminar de estos primeros soñadores basaban sus prototipos, sus diseños, ¿no? Así que realmente este artículo de Daniel Ocupa está también muy interesante. Cada uno de estos artículos termina con una infografía. En este caso, esta infografía también nos cita a, repito, esos primeros pioneros, no solamente soñadores, sino también pioneros, aquellos que sí lograron elevar vuelo, ¿no? Y surcar los aires del Perú con sus primeras máquinas voladoras, entre ellos, por ejemplo, Carlos Tenau, que en 1909 construyó el primer aeroplano en el Perú, ¿no? Juan Bielogusich también es otro, hasta nuestro destacado héroe y pionero de la navegación en el Perú, Jorge Chávez Darnell, ¿no? A continuación, vamos a ofrecerles también un artículo eh, referido a, vamos a alcanzar, este artículo de Daniel Ocupa trae muchas tablas con mucha información estadística, cuantitativa muy interesante. Les decía que el artículo que continúa, el de Daniel Ocupa, que también está en la sección Ciencia y Sociedad, es el referido a Pedro Paulet y el Hospital Goyeneche, a cargo de Edith Suárez. Es otro artículo también muy interesante porque ya nos grafica el trabajo de Paulet desde la arquitectura y cómo acondiciona un diseño de Eiffel, del estudio francés de Eiffel, a el hospital de Arequipa. Eh, Aquí vemos, ¿no? El trabajo de Edith Suárez, sobre todo muy bien documentado con información visual para entender cada una de las descripciones arquitectónicas que ella hace acerca de ese hospital y del trabajo de Pedro Paulet. Así que la revista ha sido muy minuciosa también en convocar, en reunir esta información visual para que el lector pueda ir entendiendo acerca de conceptos arquitectónicos que a veces escapan a a nuestro primer entendimiento, ¿no? Como es simetría, ritmo, espacio, en fin, y además todos los estilos que se emplean acá en cada una de las secciones del Hospital Goyeneche. Esta información seguramente va a ser un aporte importante a la bibliografía de este Hospital Goyeneche que hasta ahora supervive, hasta ahora funciona en su misma funcionalidad, es decir, como hospital, ¿no? Así que también lo podemos ver eh, en vivo en la ciudad de Arequipa. Luego abrimos una sección denominada Investigación en el Perú, y aquí hemos querido juntar también el artículo de Julio Echevarría, ¿por qué deberíamos estudiar a Paulet? Julio Echevarría es un matemático graduado en investigación operativa y sistemas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además es especialista en modelos matemáticos aplicados a la economía. Aquí en este artículo, Echevarría nos reúne información importante de la trascendencia de Paulet en diferentes aspectos y por qué sobre todo era importante en su trabajo de graficar aquellas realidades, aquellos países de alto crecimiento para poder replicarlos en nuestro país, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de su gran obra El Japón moderno, donde hacía una síntesis de lo que había alcanzado el Japón o lo que estaba trazándose para alcanzar ese país del Asia, ¿no? Y cómo podía eso ser un espejo en nuestro país, ¿no? O un modelo en nuestro país. Como ven, la revista no escatima en la cantidad de páginas, es una publicación que ustedes, estoy seguro, disfrutarán muchísimo. Luego viene también en investigación en el Perú, Pedro Paulet, Polímata e Innovador. Este es un trabajo en coautoría, tanto de Álvaro Mejía Salvatierra, a quien a continuación vamos a tener
en una conversación bastante interesante para conocer un poco más a Paulet, y José Bedregal Cáceres, ¿no? Ambos autores han trabajado otro aspecto de Pedro Paulet, bastante interesante realmente. Álvaro Mejía además es un investigador muy conocido acerca de Pedro Paulet. Este, Creo que también el que Pedro Paulet haya sido incluido en los billetes de circulación nacional es parte del trabajo de divulgación que realizó Álvaro Mejía, así que habría que también este, mencionar eso, ¿no? Este es un artículo realmente muy interesante que también, por supuesto, trabaja mucha información histórica, pero también a partir de esa información histórica hace un análisis, no es una historia, no es una investigación histórica para una narrativa, para una narración, sino es una investigación histórica para entender, para comprender y para sintetizar, ¿no? El trabajo, la trascendencia de Pedro Paulet. Así que aquí vamos a encontrar también mucha eh, eh, comprensión a partir de datos tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Realmente un artículo muy, muy recomendable, al igual que todos los demás que estamos incluyendo en esta revista. Tenemos además en investigación en marcha en el Perú, que repito, es la sección que dedicamos para reunir investigación sobre proyectos financiados en este momento por el CONCITEC relativos al tema de cada número. En este caso son proyectos referidos pues a espacio, a observación, en fin. Aquí se han reunido 4 interesantes proyectos. La doctora Mayra Flores, que es una divulgadora in-house desde el CONCITEC, ha trabajado estos proyectos y los menciona acá de una manera muy divulgativa, muy comprensible, ¿no? Por ejemplo, están los cohetes sonda del CONIDA, qué son, para qué trabajan, para qué podríamos alcanzar a través de estos cohetes sondas del CONIDA, y así como eso también otros proyectos como por ejemplo el trabajado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia para vigilar los cambios que se producen desde nuestra geografía de los Andes peruanos, por ejemplo, ¿no? Ese es proyectos de observación aeroespacial realmente muy importantes para nuestro país, ¿sí? Y finalmente tenemos, no, perdón, tenemos una sección también que se llama Fronteras de la Ciencia, donde eh, estamos ofreciendo el artículo denominado Pedro Paulet en el pensamiento estratégico de la Fuerza Aérea del Perú, Ciencia, Espacio y Soberanía, preparado por la especialista Paola Wong. Ella pertenece, perdón, a la Fuerza Aérea del Perú, también en su momento al CONIDA, así que nos está aquí alcanzando un artículo muy importante acerca del impacto, la trascendencia de los trabajos aeroespaciales de Paulet y su trascendencia en el trabajo aeroespacial de nuestro país, del Perú, ¿no? Y en especial de los trabajos de investigación de la Fuerza Aérea del Perú. Así que también aquí tenemos un artículo que puede ampliarnos eh, esa información, ese vistazo que estamos echándole a Pedro Paulet. Finalmente, en la última sección, la sección dedicada a narrar los incunables, los libros que son del autor que tratamos, de Pedro Paulet, o que tratan acerca de él, la Biblioteca Nacional del Perú convocó la importante participación de Benjamín Blas Rivarola. Él es justamente investigador y gestor cultural de la Biblioteca Nacional del Perú, quien preparó este artículo Pedro Paulet, Japón y el futuro, un libro que hizo historia. Exactamente, yo habíamos creo que dicho brevemente hace unos minutos que eh, el libro que Pedro Paulet preparó acerca del Japón, el Japón moderno, fue un libro que tuvo mucha trascendencia porque pues acercó a nuestro país y sobre todo a este hemisferio todo ese trabajo enorme, formidable que venía haciendo
y sobre todo de cambios estructurales que venía haciendo el Japón para llegar a ser un país moderno. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, así que comienzos del siglo XX, así que el libro de Paulet fue no solamente oportuno, sino también visionario, porque recogía un modelo interesante y pedía que se tome en consideración en nuestro país, ¿no? Pedro Paulet fue diplomático justamente en el Japón por muchos años, así que tuvo pues todo el tiempo para, y sobre todo la cercanía para analizar este enorme desempeño como país del Japón y transmitirlo o prepararlo en este libro El Japón Moderno, que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Preparado por el Consulado del Perú en Yokohama y el autor, repito, fue Pedro Paulet Mostajo. Con este último artículo damos fin a esta revista Libros y Ciencia. Han sido alrededor de 7 excelentes artículos, todos ellos amplios, bien documentados y sobre todo también acompañados de referencias visuales muy interesantes, muy importantes y sobre todo también acompañado de algunas ediciones eh, con inteligencia artificial que hacen que esta revista tenga un plus, sobre todo, ¿no? Por ese trabajo tan fino y tan bien cuidado de utilizar ediciones de inteligencia artificial para poder graficar más esa idea, ese trabajo que tenemos acerca de Pedro Paulet. Creo que eh, voy a ahora a dejar de compartir y vamos a pasar a la parte que corresponde a conversar con los investigadores y los científicos. En esta parte de la presentación vamos a contar con la grata compañía de dos expertos. Ellos son el investigador Jean-Jacques Serra, él es doctor en física y habilitado para dirigir investigaciones. Fue experto y jefe de departamento en la DGA, Dirección General para el Armamento, en Francia, hasta su jubilación. Actualmente es miembro de la Comisión de Historia de la Asociación Aeronáutica y Astronáutica de Francia y del Instituto Francés de Historia del Espacio. Escuchen esto. Desde hace más de 25 años publica artículos sobre historia de los cohetes y por supuesto no pudo sino interesarse por Pedro Paulet, pionero de la cohetería a nivel mundial. También tenemos la participación de no solamente un gran investigador, sino además un amigo cercano del CONCITEC, porque siempre que el CONCITEC lo convoca, él está presto a participar. Él es Álvaro Mejía, comunicador y documentalista, es autor del libro Pedro Paulet, el peruano que inventó el futuro. Es también miembro de número del Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales y miembro correspondiente del Centro de Estudios Histórico-Militares, ambos organismos dependientes del Ministerio de Defensa del Perú. El año 2021, cuando el rostro de Paulet apareció en el nuevo billete de 100 soles, esto creo que ya lo había dicho momentos antes, los medios de comunicación le atribuyeron a Mejía el logro por su labor de divulgar la obra del sabio. Y esto creo que es digno de destacar, ya que antes, y sobre todo los que frisamos las 4 décadas para arriba, a Paulet solamente lo oíamos mencionar muy de vez en cuando uno recordaba una academia premilitar, Pedro Paulet. Así que el conocer a Paulet ya como el verdadero científico, inventor e investigador, en mucho se debe también a Álvaro Mejía. Además, quiero destacar la participación de Enrique Sánchez Albarracín, quien él es doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos de la Universidad de París, Sorbonne Nouvelle, quien nos va a apoyar en la traducción del doctor Jean-Jacques Serra. Desde ya, Enrique, te agradecemos mucho en nombre del CONCITEC por esa gran predisposición de estar tras bastidores y ayudarnos a entender un poco la obra, la investigación del doctor Jean-Jacques Serra. Entonces, vamos a empezar por nuestro invitado primero internacional. ¿Te parece, Álvaro? Vamos a empezar Pues, haciéndole una pregunta a tan distinguido investigador, el doctor Jean-Jacques Serra. Y por supuesto, algo que creo que nos preguntaríamos cualquier persona, ¿no? Doctor Serra, muy buenas tardes. ¿Por qué usted
se interesó por estudiar a Pedro Paulet? Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Pedro Paulet? Euh, D'abord, je remercie Monsieur Nedo Hidalgo son invitation. Je me suis Agradezco al señor intéressé, Neido Hidalgo por su invitación. je me suis intéressé à Pedro Paulet parce que il est apparu qu'il faisait partie de ces pionniers de la propulsion fusée qui Me, étaient inter- me mal interes- connus. me interesé por Pedro Paulet porque formaba parte de esos pioneros de la propulsión de los cohetes que era poco conocido. Lorsque Alvaro Mejía m'a incité à me renseigner sur son passage en France à la fin du 19e et au début du 20e siècle, Cuando donc Álvaro Mejía me incitó a informarme sobre su paso en Francia a finales del siglo XIX, je me suis rendu compte que c'était une mine de connaissances qui était complètement passée sous silence et que c'était vraiment très dommage. me di cuenta que realmente era una mina de conocimientos que había sido pasada bajo silencio y que realmente era una pena que no se conociera. Je- Muy, bi- oui. muy bien, doctor Serra. Tal vez la siguiente pregunta es, La deuxième question, ¿qué cree usted que es lo más destacable de la investigación de Paulet, lo más resaltante, lo que todo peruano debería estar muy orgulloso de la investigación de Pedro Paulet en el ámbito aeroespacial? qu'est-ce qui vous semble le plus remarquable dans les recherches de Pedro Paulet? Qu'est-ce qui vous semble que le peuple péruvien devrait être le plus fier de ce qu'a réalisé Pedro Paulet dans le domaine aérospatial? Ce qui me paraît le plus remarquable, c'est que à la fin du 19e siècle, à un moment où aucun avion n'avait encore volé, Pedro Paulet a imaginé un avion capable de voler à 20 000 mètres d'altitude et à plus de 1000 km/h. Ça, Lo c'est que me parece extraordinaire. más destacable es el hecho de que a finales del siglo XIX, cuando todavía no volaban los aviones, Pedro Paulet fue capaz de imaginar un avión que volase a más de 20.000 metros de altura y a más de 1.000 kilómetros por hora. Eso me parece realmente increíble. Muy bien, pero Pedro Paulet solamente lo imaginó o también construyó, diseñó o teorizó los cohetes con nuevos combustibles. Eh, ¿Qué Es- puede usted decirnos al respecto? Pedro Paulet l'a simplement imaginé ou il a aussi construit, conçu et il a théorisé les fusées avec les nouveaux combustibles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Oui, il a effectivement théorisé à ce sujet. Euh, il a défini un avion donc, qui devait avoir une enveloppe métallique, qui devait être étanche pour pouvoir faire vivre donc ses pilotes à une haute altitude, là où l'air était complètement dépourvu d'oxygène, où la pression était trop basse pour la respiration. Sí, Et il a imaginé surtout un moyen de propulsion capable de fonctionner dans cette air raréfiée. eh, sí, fue muy importante porque lo teorizó efectivamente y definió un avión que tenía una coraza metálica, que además podía volar en alta altitud, donde teniendo en cuenta todos los aspectos del aire para la respiración de la tripulación, y también, bueno, definió cómo podía ser propulsado ese aparato. Muy bien, doctor Serra, le agradezco. Vamos a continuar la conversación. Voy a ahora hacer unas preguntas a Álvaro y seguramente en el transcurso de esta conversación continuaremos con usted. Merci, on va poser une question maintenant à Alvaro et ensuite on reviendra vers vous, certainement.
Álvaro, creo que también Hola. una pregunta interesante, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por participar. Una pregunta interesante es, ¿por qué estamos redescubriendo a Pedro Paulet? Porque, como decía yo, por muchos años fue un científico, un investigador muy poco conocido. Tal vez su labor como funcionario público tapó su labor como investigador. ¿Qué teorías tienes tú al respecto? Bien, bueno, muchas gracias al CONCITEC por medio de Neido. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional por considerarme en esta presentación. Para responder a la pregunta, puedo hablar desde mi ángulo. El año 2004 descubrí la historia de Pedro Paulet y me propuse hacer una película. Eh, el año siguiente, digamos, concebí una historia que Paulet se conocía con Julio Verne, construían una nave espacial y llegaban al espacio. Esto, por supuesto, es un invento mío, ¿no? No está refrendado en ninguna literatura que ellos hayan conocido. Lo cierto es que yo quería ah, entender, estaba como muy curioso y empecé a leer de todo lo que podía y en el año 2007 tuve la oportunidad de publicar un artículo en un periódico. Además abrí un blog y porque yo tenía muchas cosas en la cabeza y empecé a, digamos, a soltar, sacar de mi cabeza lo que tenía y entonces creo que la difusión en medios masivos fue lo que empezó a generar curiosidad en los nuevos peruanos, digamos, no los de antes. ¿Y qué ocurrió? Que el año 2016 me contactaron de la BBC, un periodista de la BBC de Miami, y él residía en Miami, ¿no? Y me dijo que le había interesado mucho el vínculo con Paulet, porque esto yo lo había puesto en mi blog que se llama La Vuelta al Mundo de Pedro Paulet. Y entonces este artículo de la BBC fue muy compartido, ¿no? Muy divulgado. Ahí me menciona, ¿no? El amigo. Y a partir de eso, bueno, ahora la gente ha creído que es verdad lo de Julio Verne, pero entonces es eso, creo que además me dijo una vez la hija de Paulet, yo conocí a Megan Paulet, la última de sus hijos, y me dijo que su papá hubiera estado fascinado con el Internet. Y ha sido el Internet el que ha podido lograr este efecto de divulgación, ¿no? Y por esa razón, bueno, y en el 2021, por el bicentenario, la ola llegó hasta el Banco Central de Reserva y sacaron el billete con el rostro de Paulet, ¿no? Entonces, pero aún así, creo que todavía no, muchos peruanos no lo conocen, ¿no? Alguna gente ve el billete y no tiene la curiosidad para saber quién es. Entonces, todavía falta bastante Sí, me para, parece que falta una película sobre Paulet, ¿no? en eso estamos, en eso estamos. Yo quería Eh, decirte, Álvaro, sí, pues tú, de cierta manera, en este afán de hacer más, de difundir la figura de Paulet, empezaste construyendo una anécdota que tú mismo dices no era tan cierta, pero simplemente era muy cautivadora, que Pedro Paulet se inspiró en los libros de Julio Verne para soñar con conquistar el espacio, ¿no? Entonces, eso no ha sido tan cierto porque no hay una evidencia, así que tal vez tienes la oportunidad ahora, a través de esta publicación Libros y Ciencia o de esta presentación, un poco de aclarar las cosas. sí, incluso Paulet no, en las dos veces que se refiere a Julio Verne, no es muy positivo, porque lo ve como alguien un poco fantasioso, ¿no? Él, en cambio, él era un ingeniero, ¿no? Con bases sólidas y pues que había estudiado ingeniería química, de esos estudios
pudo concebir cómo usar un explosivo líquido como las dos sustancias que iban en su motor. Y esto fue gracias a otro profesor o a un profesor francés, Marcelin Berthelot, que era pues un sabio muy reconocido en Francia y tuvo la oportunidad de ser su alumno, ¿no? Justamente hacia eso iba mi siguiente pregunta, Álvaro. ¿Podrías tú explicarnos en palabras muy simples para que todo el mundo entienda ese otro gran aporte de Paulet de pensar en elaborar ese combustible que luego incluso la NASA lo tomó como el combustible de las naves espaciales? Sí, por supuesto. Aquí quiero citar al ingeniero Luis Rojas, que fue uno de mis maestros que me enseñó esto, ¿no? Él puso en perspectiva que Paulet utilizó un explosivo líquido, un explosivo para la guerra, para la minería, pero que tenía dos sustancias, gasolina, como los motores de automóvil, y eso sería el comburente, y el combustible, y el comburente u oxidante, en el caso de un motor de automóvil, es el oxígeno. Pero Paulet no utilizó oxígeno, digamos que reemplazó esa sustancia por una sustancia líquida, peróxido de nitrógeno, que hoy en día se le conoce más como tetraóxido de nitrógeno y que incluso lo usa Elon Musk, y en fin, en general muchas naves espaciales. Pero ¿qué ocurre? Que Paulet eh, creó un motor con dos tanques para sustancias líquidas. Y estas sustancias, al juntarse, podían generar una explosión tremenda. Separadas eran inocuas, pero juntas generaban una explosión, lo cual daba impulso al motor de Paulet. Estas dos sustancias en realidad ya eran un explosivo. No es que Paulet lo inventó ni lo descubrió, eso ya existía. Su genialidad y un poco Marcelin Berthelot, su maestro, fue el que le sugirió que utilizara eso porque vio su proyecto, vio su idea y Paulet pudo concebir este motor con estas dos sustancias y además creó un sistema de 300 explosiones por minuto, mini explosiones. Es decir, que no era una única explosión porque hubiera sido letal y más bien paradójicamente, estas 300 mini explosiones por minuto hubieran podido, digamos que, disminuir la potencia, pero no, al contrario, más bien aumentaba la potencia del motor. Ahí tiene un cierto parentesco con lo que se llama hoy en día, es un motor de hoy, el motor pulsodetonante. Hay un parentesco, ¿no? Que funciona así, con mini explosiones. Otro elemento que Paulet pudo haber concebido a partir del motor de un automóvil es que se generaba una chispa con una bujía. Miren, Paulet, estamos hablando de fines del 19, principios del 20. Unos añitos antes se había dado la creación oficial del automóvil. Entonces, cuando Paulet se inspira, aunque sea un poco lejanamente del motor del automóvil, estaba utilizando tecnología de punta para ese momento. Y entonces, bueno, él crea eso, ¿no? Este motor y esa Muy impulsión. bien. Eso se llama motor cohete, perdón, el último concepto Sí, que dime. se aplicaría en el avión cohete. Son dos conceptos distintos, el motor cohete y el avión cohete. Y el avión cohete, exacto. Quisiera Sí, regresar con el doctor Serra, si me permites, Álvaro, porque tú sí, has claro. mencionado a uno de los profesores insignia de Pedro Paulet. Yo quería preguntarle al doctor Serra, ¿qué influencia tuvo Berthelot en la formación o en la labor de Pedro Paulet? Porque en el momento que Pedro Paulet va a estudiar a Francia, pues Francia era el foco de los estudios científicos, ¿no? ¿Qué influencia tuvo Berthelot o tal vez Paulet tuvo maestros de mucho más connotación que Berthelot? Alors la question, c'est de savoir quelle a été l'influence de Berthelot sur Paulette, puisque
Paulette s'est rendue en France, qui était le foyer à l'époque de la science. Et donc, est-ce que ça a été l'influence la plus importante, celle de Berthelot? Est-ce qu'il y a eu aussi d'autres influences françaises donc, sur Paulette? Oui, on peut considérer qu'il y a plusieurs influences. Bien sûr, Berthelot, c'est celui qui a suggéré à Paulette d'utiliser des explosifs liquides plutôt que des explosifs solides. Berthelot, claro, se puede considerar que hay varias influencias. Berthelot es el que sugirió a Paulette que usara explosivos líquidos en lugar de explosivos sólidos. Un autre chimiste qui a encadré Paulette, c'est le professeur Chabrier, qui est resté un ami de Paulette pendant toute sa vie. Otro químico que influenció al profesor Paulette es el profesor Chabrier, que también siguió siendo un gran amigo de Paulette durante toda su vida. Et je pense qu'on ne peut pas négliger l'influence de Flammarion, donc qui est un grand vulgarisateur de l'astronomie. Y creo que Et tampoco se puede descartar la influencia de Flammarion, Camille Flammarion, que es un gran vulgarizador de la astronomía. Muy bien. Para finalizar, doctor Serra, yo quería preguntarle, y esta es una pregunta que tal vez puede ayudar a muchos investigadores e historiadores de la ciencia. Usted como experto en Pedro Paulet, ¿qué temas recomendaría que estudiemos que todavía están por construirse o por investigarse sobre la vida de Pedro Paulet, en especial obviamente sobre sus trabajos científicos? Vous qui êtes un expert de Paulette, la question c'est de qu'est-ce qu'on pourrait recommander aujourd'hui aux jeunes d'étudier sur Paulette, spécialement au niveau scientifique? Qu'est-ce qui aurait d'intéressant à étudier? euh, ce qui m'a épaté dans Paulette, c'est sa capacité de travail, sa capacité d'analyse. Quand il se lançait sur un sujet, il était capable de lire tout ce qui avait été écrit sur ce sujet et de se faire une opinion qui, en général, était la bonne. A mí lo que me asombró sobre todo de Paulette fue su capacidad de trabajo, su capacidad de análisis. Cada vez que se lanzaba sobre un tema, era capaz de leer todo lo que se había escrito sobre ese tema y de hacer su propia opinión, la cual en general era la buena. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Serra. Y Merci beaucoup. entonces le pregunto a Álvaro. Álvaro, ¿por qué entonces en síntesis es tan importante la figura del Paulet científico? Eh, ¿Cómo podríamos nosotros seguir dándole visibilidad a este personaje tan importante para nuestra historia científica y tecnológica? Bien, la tecnología es la base de la industria. En realidad, el gran plan de Paulet era industrializar al Perú. Uno lee su bibliografía o lo que él escribía desde principios del siglo XX y un tema constante es industrializar el Perú para no ser vendedores de materias primas. Obviamente, él tuvo mucho ingenio al diseñar el avión torpedo, pero él no quería hacer un avión torpedo, él quería era multiplicarlo, fabricarlo en serie. Y en ese sentido, cuando él vuelve al Perú después de estudiar en Francia, él propone una serie de artículos, todos orientados a configurar una industria. Luego, hay una cosa importantísima, ¿no? Esto que se está haciendo ahora del megapuerto de Chancay, la ruta de China hacia el Perú o viceversa, eh, Paulet ya lo había anticipado en el libro El Japón moderno y sus bases económicas. Él quería hacer esta ruta marítima desde Japón hacia el Perú, considerando que Japón era un país que se había industrializado en 5 décadas sin recursos naturales y decía, el Perú tiene muchísimos recursos naturales y podría hacerlo más rápido y mejor, ¿no? Y luego
proyecta este tren bioceánico hacia Argentina. Bueno, hoy en día se habla de un tren bioceánico hasta el Brasil. Se habla ahora de que en Arequipa va a haber un puerto, megapuerto, Corío. Pues en general ahí están las ideas de Paulet, que había mirado el mundo, era un visionario geoestratégico, pero una condición importante de Paulet dice, no basta con el puerto, hay que industrializar, porque el puerto es obviamente para comercializar, pero no podemos seguir siendo vendedores de materias primas, ¿no? Y entonces creo que el gran reto y la huella de Paulet se va a sentir ahí. Y el gran reto para los peruanos es seguir su legado. Efectivamente. Muchísimas gracias, Álvaro, y con esto vamos a cerrar esta parte correspondiente a la conversación con dos expertos en la obra, la investigación del Pedro Paulet científico. Hemos entonces contado con la participación del doctor Jean-Jacques Serra, un doctor en física, investigador francés que nos ha acompañado y que pueden leerlo a través de un interesante artículo en este número de la revista Libros y Ciencias dedicado a Pedro Paulet y cuyo título es Paulet Power. Y también hemos contado con la participación de Álvaro Mejía, comunicador y documentalista, autor del libro Pedro Paulet, el peruano que inventó el futuro. Y tal vez, creo que no pecaría en decirlo, el personaje local, el investigador peruano que más sabe sobre Paulet en este momento. Así que hemos tenido esa grata participación aquí. Muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias doctor Serra, muchísimas gracias también Enrique Sánchez Albarracín, quien tan gentilmente nos ha ayudado con la traducción. Gracias Enrique. A continuación, y ya para finalizar, contando con el programa, vamos a cerrar este evento de presentación con las palabras institucionales del CONCITEC expresadas por el doctor Víctor Izaguirre Pasquel, director de Políticas y Programas del CONCITEC. Adelante, doctor Izaguirre, buenas tardes. Buenas tardes, Neido. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Neido, antes un detalle técnico. Debo parar en cada cierto tiempo para la traducción. No, doctor, adelante. Ok, De perfecto. corrido. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Esta mañana participábamos en un evento organizado por el CONCITEC sobre la transferencia tecnológica, que es un aspecto importante que queremos desarrollar y fortalecer en el país, y para ello venimos haciendo diversas actividades. Y entre las muchas cosas interesantes que allí se dijeron, recuerdo ahora una frase que decía: el conocimiento que no se transfiere, se pierde. El conocimiento que se transfiere, transforma. Y creo que después de esta reunión, después de revisar la revista, que aún no la he leído en detalle, después de escuchar al doctor Serra y al doctor Mejía, todos nos hemos transformado un poco a partir de conocer todos estos detalles de la vida y de los aportes de un peruano tan importante como fue eh, Pedro Paulet Mostajo. Entonces, mi agradecimiento a todos por haberse dado tiempo para asistir a esta presentación de la revista de divulgación científica Libros y Ciencias, que cumple su 6º año y corresponde de este número 8 de la edición de la revista, dedicado a este científico peruano, creo que todavía bastante desconocido. Y por lo tanto tenemos que estudiar, conocer más sobre su vida y obra. Mi agradecimiento a nombre del doctor Sixto Sánchez Calderón, presidente del CONCITEC, al señor Juan Yangali Quintanilla, jefe institucional de la Biblioteca Nacional, por su apoyo permanente en esta actividad tan importante, pero también en otras diversas actividades que contribuyen de manera significativa para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. La Biblioteca Nacional nos apoya de diversas maneras a lo largo del año, y por eso nuestro agradecimiento especial. También agradecer a los autores, ¿no? a los
profesionales que han dedicado su tiempo para investigar, para elaborar los artículos correspondientes que enriquecen y forman parte de cada una de las secciones de esta edición número 8 de nuestra revista Libros y Ciencias. Un agradecimiento especial al doctor Serra y al doctor Mejía por sus comentarios, por todo ese conocimiento de este peruano ilustre que nos enriquece escuchar y esperamos que seguir profundizando en este conocimiento. Este número 8 de esta revista nos va a permitir conocer más sobre los aportes de Pedro Paulet y especialmente al conocer esos aportes, esa obra, vamos a hacer algo que debemos haber hecho siempre, valorar su legado científico, cultural y artístico. Y esto es muy importante porque va en línea con el objetivo 2 de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación al 2030. Esta política ha sido aprobada a mediados de julio pasado y Recording stopped. su objetivo 2 está relacionado con la apropiación social de la ciencia. Es un objetivo al cual contribuye de manera importante esta revista de divulgación. Y a propósito de reconocer a peruanos ilustres, informar a todos ustedes que este año el CONCITEC va a volver a otorgar el Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Santiago Antunes de Mayolo, que fue otro científico peruano que buscó, que soñó con transformar a nuestro país. Esta actividad está en pleno proceso, en pleno desarrollo, están realizándose las evaluaciones y la premiación, la ceremonia de premiación va a ser el viernes 12 de diciembre a las 6 de la tarde en el auditorio del Colegio Médico del Perú. Están todos cordialmente invitados para participar en esta actividad donde se va a reconocer los mejores trabajos en investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica en diferentes categorías. Finalmente, agradecer al equipo de la Subdirección de Ciencia, Tecnología y Talentos, en particular al equipo de la Unidad de Popularización de la Ciencia, en la persona de Neido Hidalgo, por coordinar y realizar todo este trabajo tan importante que contribuye al logro de los objetivos institucionales y nos permite tener una revista con información muy valiosa, muy interesante, al alcance de toda la comunidad, tanto de la comunidad especializada y fundamentalmente para los lectores no especializados. Hemos visto la cantidad de descargas que tiene esta revista, esperamos que sean muchas más y que esta edición llegue a todos los jóvenes, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios y en general a la comunidad científica de nuestro país. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bien, han sido las palabras del director de Políticas y Programas del CONCITEC, el doctor Víctor Izaguirre Pasquel, a quien agradecemos esta renovación del compromiso de nuestra institución por continuar elaborando esta revista en coedición con la Biblioteca Nacional del Perú. Antes de dar por finalizado este evento de presentación, quiero mencionarles que vamos a dejar por un minuto el código QR para que ya empiecen a descargar la revista. Así que, por favor, Yanina, voy a compartir el QR luego de mis palabras de despedida y por favor lo mantienes unos segundos, los que Sí. tú consideres para que el público que nos está acompañando en esta transmisión pueda pues acceder al repositorio del Concitec y descargar la revista. Recuerden que también pueden acceder al repositorio o a la página digital de la Biblioteca Nacional del Perú para descargar la revista. Cuanto más descargan tenemos, es como los aplausos para un artista, es igual, fortalecen nuestro trabajo para seguir ofreciéndoles libros y ciencia por mucho más ediciones. Muchísimas gracias a todo el público, a nuestros participantes, Álvaro, Jack Yaques, Enrique, doctor Izaguirre, señor Juan Yangali. Muchísimas gracias por participar en esta presentación de la revista Libros y Ciencia. Gracias, Biblioteca, gracias, Concitec.
Gracias, Álvaro. Buenas tardes. Muchas gracias, Bien, doctor. gracias.